Ya les voy a mostrar precisamente porque, bueno, no sé si fue María Paulina o fue otra compañera que tenían también la inquietud de dónde estaban o el profe Jesús, creo que fue el que me escribió, que uno de ustedes le había comentado que no encontraba las grabaciones. Pues dame un segundo que ya te los voy a mostrar, claro que sí. Lo que pasa, el inconveniente, a ver si está grabando, no vaya a ser que me deje. Sí, efectivamente, listo. El tema es que no se ha podido resolver el tema de la opción de grabación desde Meet directamente, porque normalmente yo lo que hago es pues grabar la sesión de tutoría directamente por Meet y eso queda montado ahí, no tienen, digamos que queda automático prácticamente en el aula para que ustedes lo puedan descargar, pero en vista de que el tema no se haya resuelto y yo también pues por no borrarme, lo que hice fue descargar una aplicación que me permite hacer la grabación aparte, es como si tuviera una cámara aquí prácticamente grabando todo lo que se está haciendo, pero con una aplicación, y lo que hago es que la descargo y subo el enlace, subo el video a YouTube y monto el enlace en el audio. Entonces, dame un segundo y ya te voy a mostrar dónde está todo. Miren, tranquila. ¿Sí? Bueno, puede ser, no sé. Ya me voy a averiguar a ver si de pronto es el tema de que yo estoy trabajando con el de ustedes. Bueno, buen punto importante que me haga ese comentario. Yo voy a entrar mañana con el personal de soporte a ver, porque no sé si de pronto puede ser porque estoy trabajando con diadema, pero de hecho lo hago es precisamente para mejorar el audio acá, porque si lo pongo sin diadema directo al computador pues no se escucha igual, a pesar de que a mí de hecho no me gusta tampoco el diadema, es un poquito incómodo, pero voy a hacer la consulta con el personal de soporte a ver cómo podemos mejorar, si es la diadema o si efectivamente es la aplicación que no lo graba muy bien. Por ahora me tranquiliza que pues el audio del desarrollo de la sesión quede claro, ¿cierto? Sobre todo para los compañeros que de pronto no se pudieron conectar o que de pronto están iniciando, porque aparte tuyo, María Paulina, hay otra chica que también me escribió el día de hoy, que está recién, y bueno, con ella pues ya acordé ahí cómo hacer para Andrea, para que ella se pueda poner al día, que está ingresando apenas también, y de hecho ella tiene un poquito más complicada la cosa, porque no le permite aún acceder al aula, tú por lo menos ya puedes ingresar. Entonces miren, antes de empezar y contarles un poco sobre la semana 3 para sacar de dudas a Jairo y a cualquiera de ustedes que también tenga la misma inquietud, déjenme comparto pantalla y les muestro acá. Me confirman si están viendo en pantalla. En este momento les estoy proyectando el aula y si el audio se escucha bien. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, miren, un poco para ubicarnos en el aula en relación a los contenidos y los materiales que están quedando cargados allí. Yo los he ido cargando hasta ahora semana a semana, pero precisamente ahorita voy a subir semana 4 y 5 para de pronto adelantar un poquito ahí y que ustedes puedan ir también de pronto viendo material si se les facilita, pero igual vamos a irlo llevando tal como venimos semana a semana. En el caso de la semana 1, normalmente yo lo que hago en el aula es, aquí en el enlace de recursos de aprendizaje,
estoy cargando lo que es material bibliográfico, dependiendo de la unidad o el tema que se esté trabajando, más presentaciones u otro material de apoyo que yo vaya desarrollando acá. Entonces, en el caso de la semana 1, aquí están con los materiales, y en los recursos complementarios, videos o cualquier otro documento adicional de soporte. En este ítem, el tercero, de recursos complementarios, ahí les va a aparecer el enlace de la tutoría. Entonces, la grabación de la primera semana, el primer miércoles, lo vas a encontrar aquí o lo vas a encontrar aquí. Está por fecha. En cada semana yo les coloco a ustedes el enlace para que los envíen al archivo directamente y lo puedan ver en línea. Este corresponde a la tutoría del 8 de febrero. Entonces, si le das clic aquí, él debería enviarte al archivo en YouTube donde está cargado la grabación como tal. Como les decía a Jairo hace un ratico, el tema lo estoy haciendo de esta forma, y creo que la profe Heidi, creo que es la que está dando con ustedes el otro módulo en este momento, ¿cierto? Me confirman si no, creo que ella también lo está haciendo igual, porque es que todos estamos teniendo el mismo problema de que no hemos podido hacer la grabación de la clase directamente en Meet. Meet tiene la ventaja, no sé, se ralentiza aquí un poco, pero aquí te debe abrir ya la grabación en YouTube. El tema con Meet es que si pudiéramos grabarlo directamente, pues él les queda cargado enseguida en el aula, pero en vista de que pues, no se ha podido resolver el tema, estamos trabajando con que nos permite hacer la grabación. Dame un segundito. Esto. Lo cerré sin querer. Sí, a mí no me da la opción. No sé por qué, de hecho ya desde la primera sesión vengo con el profe Jesús, que es el coordinador, pidiéndole ese tema de revisar eso a ver qué pasa, porque a mí no me está dando la opción de grabación. Por eso estoy trabajando con esa aplicación, que bueno, no es la más ideal, pero por la calidad, la grabación te la hace sin problema, pero obviamente la calidad del audio, un poco de la imagen, un poquito, ahí queda un poquito pixelada, pero de esa forma es como he logrado resolver con los profesores que están, porque no soy el único, como te decía, no sé que habrá hecho la profe Heidi, pero por lo menos a mí ya ustedes vieron ahí que no me da la opción siquiera de hacerlo. Un segundo a que me saco esto de aquí. Sí, eso es cierto. De todos modos, yo le escribí nuevamente aquí al profe Jesús, y mañana, aprovechando que tengo una reunión con ellos, les comento nuevamente el tema, a ver si logramos resolver eso para que pues, la calidad de la grabación quede lo mejor posible. Porque la otra sería hacerlo por Teams, pero yo no sé si en Teams mañana yo les comento a ellos a ver qué solución le podemos dar al tema. Porque incluso el profe Jesús me dijo ayer, grábalo que entrara con la sesión del... Sí, es que de hecho eso fue porque yo hice yo elevé la inquietud desde la primera sesión, de la primera semana. Pues supuestamente ya el permiso estaba dado cuando fui a entrar a la sesión de tutoría como esta de la semana 1, vi que no lo permitía, y bueno, la solución rápida para obviamente no torpedear ahí fue trabajarlo con la aplicación esta, pero ayer o anteayer que comenté con el profe Jesús, le volví a tocar el tema, profe, mira, pila que no me está permitiendo grabar. Él me comentó eso, de que el permiso allá no lo hayan podido generar. Incluso me dio la opción, me dijo, si en el evento revisa y me dijo cualquier cosa, entonces ingresa con mi usuario.
No lo quise hacer así porque de todas maneras pues yo no sé si trabajando con el usuario del profesor como coordinador quede la grabación ahí montada directamente o si tengo que hacer alguna otra cosa, pero sin embargo bueno, ya está, porque está para no, digamos, no quedar o reprogramarla, pero yo le comento ahora, de hecho ya le escribí aquí por aparte, para mañana con él revisar ese tema, y si definitivamente no hay manera de hacerlo, pues entonces ya yo trabajaría, le copio la opción que él me dio de trabajarlo con el usuario de él, y pues lo que haría sería descargar el video, montarlo nuevamente y que quede ya el enlace así como hice con los anteriores, pero por lo menos sé que la calidad de la grabación va a ser mucho mejor. Entonces, de todos modos, lo que les quería mostrar era en el aula donde están quedando cargadas las grabaciones. Dentro aquí que me salí yo sin querer. Bien, ya les decía era que en recursos complementarios, ahí estoy cargándolos. Como les digo, mañana veo de alguna manera cómo resolver el tema de la grabación para que a partir de la sesión siguiente la podamos hacer directamente por mí y no digamos resolver el tema de la calidad, porque sí sé que la calidad no es la misma. De hecho yo hice la reproducción después, incluso esa aplicación me ralentiza el equipo un poquito ahí al momento. De hecho la semana pasada yo le quité en parte y ahorita lo voy a hacer, la cámara, no por nada malo, sino es precisamente para evitar que se ralentice la grabación, que pues obviamente es como si tuviera una cámara alterna haciendo la grabación como tal aparte. Obviamente la calidad no va a ser igual, pero bueno, vamos a tratar hoy de resolver con esto. De todas maneras, yo les había comentado, bueno, ya varios Snap. Listo, aquí lo apunté. Perfecto. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Eso es muy importante e interesante de todo esto. Bueno, vamos entonces acá nuevamente al aula. Igual en todas estoy haciendo lo mismo. Lo que es en recursos complementarios, ahí les estoy colocando el enlace de la grabación y vamos a mantenerlo así igual en las que vienen. Para el caso de la semana 3, estamos trabajando un poco a partir de hoy. Si bien es cierto, los cronogramas se manejan de lunes a lunes con el profe Jesús, pues teniendo en cuenta las situaciones que se presentaron con varios de ustedes de ingresos, matrículas y demás, más que todo de ingreso al aula, acordamos manejarlo de miércoles a miércoles por ahora para permitir que el resto de los compañeros que pues no pudieron ingresar se pudieran poner al día. Ya como les digo, ahora sí, esta semana voy a cargar semana 4 y 5 ya para ir tratando de irnos ajustando poco a poco de lunes a lunes y manejar pues ya el manejo de las semanas como tradicionalmente ustedes lo vienen haciendo. Bien, hoy que vamos a trabajar un poco, lo que vamos a estar trabajando durante esta semana 3. La semana pasada estuvimos viendo sobre todo el componente de gestión de calidad, desde la perspectiva de la gestión de proyectos. Hoy vamos a abordar entre la semana 3 y esta semana y la semana siguiente herramientas aplicadas a la gestión y control de proyectos, de tal manera que la semana 5, 6 y 7 nos dediquemos al componente de riesgos. Bien, en relación a estas herramientas de gestión de calidad y control aplicables a proyectos, durante esta semana vamos a trabajar en 3 de ellas, en 3 de esas herramientas. De hecho yo tenía preparado más de las que están ahí, pero casualmente el día de ayer que conversé con el profe Jesús, que le comenté, mira Jesús, en este tema voy a incluir esto y esto y esto, para darle, digamos, un poco más de fortaleza y más de complementariedad al tema de gestión, sobre todo porque, bueno, cuando uno habla de gestión de calidad y control de calidad, pues usualmente uno se va a las herramientas tradicionales, estandarización, ISO 9000, gráficos de control, etcétera, que es pues lo que uno tradicionalmente maneja en gestión de procesos en términos generales. Pero hablando de gestión de proyectos, hay otra serie de herramientas complementarias que se manejan desde filosofías de mejora continua, como es el caso de Six Sigma, de Lean Manufacturing, entre otros,
que aplicables al campo de los proyectos son sumamente, beneficiosas. Yo creo, no estoy seguro si la primera sesión yo les comenté, yo soy consultor certificado Black Belt en la metodología Lean Six Sigma y ya tengo más de 10 años de experiencia y de estar formando consultores a nivel de Green y Yellow Belt, que es lo que yo puedo trabajar, y en el desarrollo de proyectos sobre todo. Como este es un campo muy particular de desarrollo de proyectos, precisamente por eso les hablo desde la experiencia, estas herramientas de gestión de calidad aplicables a proyectos son sumamente exitosas, muy buenas. Varias de ellas de pronto no están incluidas dentro de la estructura tradicional de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, pero precisamente la intencionalidad o la idea es poder complementar, no quedarnos solamente con lo que dice PMI o lo que está estructurado en PMI, sino mirar también qué otras herramientas tenemos disponibles que nos puedan permitir hacer una mejor gestión en el campo del desarrollo de proyectos. Entonces hoy vamos a trabajar, o vamos a mencionar tres. Eran, como les decía, eran más, pero el profe Jesús me comentó que ya ustedes habían visto, por ejemplo, Enfoque al Cliente, que hayan visto AMEF, que es una herramienta también muy utilizable no solamente en el componente de gestión de calidad, sino también en el componente de gestión de riesgos, que habían dado ya mapa de procesos y métricos. Si mi memoria no me falla, bueno, fue lo que él me alcanzó a comentar. Entonces la saqué de ahí y me enfoqué en las que ustedes desconocen un poco para complementar. Entonces hoy vamos a trabajar tres de ellas, que son más aplicables al componente de gestión, que son el análisis de Kano, que está muy relacionado con toda esa fundamentación de enfoque al cliente que tuvieron que ver, que me comentó el que ustedes vieron. De todos modos, ustedes me confirman si es así o no. Pero la idea es precisamente para, en aras de no repetir, complementar aquellos elementos que no se abordaron desde esa perspectiva. Vamos a ver análisis de Kano, vamos a ver 5 veces. Documentación y codificación para efectos de estandarización de procesos en manejo de proyectos, y priorización, que de pronto no está aquí en esta parte, lo van a encontrar aquí abajo. Entonces, en primera instancia voy a explicar qué hay cargado en términos de materiales aquí en la semana 3, y luego pues abordamos algunos componentes de ellas para efectos de que en el momento en que ustedes lo puedan profundizar se les facilite, y lo vamos a ver ahora un poquito más aplicado. En la primera o en la segunda pestaña más bien de recursos de aprendizaje van a encontrar la séptima edición del PMBOK, que ya la tienen de la semana 1 y 2, a modo simplemente de referencia en lo que corresponde al tema de gestión de calidad. Pero adicional a eso que vimos la semana pasada, precisamente quise complementar con 3 herramientas, que son el análisis de Kano, que es una herramienta que sirve para 2 cosas. Uno, para orientar y enfocar nuestros esfuerzos en desarrollo de proyectos o en materia de mejora continua en términos generales, porque no solamente sirve para gestión de proyectos, sino para mejora continua en términos generales, poder enfocar nuestros esfuerzos, recursos, tiempos, asignaciones, personal, etcétera, hacia aquellos elementos que realmente tengan un impacto directo en términos de mejora desde el punto de vista operacional y mejora desde el punto de vista financiero para una organización. Es una herramienta que tiene esa finalidad, pero que al mismo tiempo me ayuda a priorizar. Ustedes saben mucho mejor que yo que en el campo empresarial, cuando tú estás trabajando en implementaciones de mejora continua y desarrollo de proyectos, hay muchas cosas que uno quisiera hacer, muchas ideas que pudieran surgir y que uno quisiera implementar para efectos de ir fortaleciendo las diferentes líneas de acción del desarrollo de un proyecto. Sin embargo, en la práctica es muy difícil que uno pueda apuntarle a todo y ser efectivo en todo, ¿cierto? Es como si tú tuvieras de pronto el super mega jugador de fútbol pretendiendo que él haga funciones de arquero, defensa, mediocampo y delantero. Pues eso es muy complejo, porque obviamente no te va a dar para hacer tanta cosa. En el campo de la gestión de proyectos pasa exactamente igual, y por eso el tema de priorización es fundamental, pero no una priorización improvisada o sobre la base de lo que yo creo que es más importante, sino una priorización desde el enfoque del cliente. ¿Qué es lo que el cliente, interno o externo, más valora, más
es más prioritario, genera, digamos, un impacto mayor en términos de su satisfacción y de su objetivo o su punto de vista frente a lo que es el producto o servicio que se pretende lograr a través del proyecto. Y de esa manera entonces tú puedes las propuestas, la gestión, la aplicación de distintas herramientas para la planeación, ejecución y control del proyecto, poderlas priorizar en aquellos aspectos que realmente te van a generar, digamos, un mayor impacto en términos de mejoramiento, o que te pueden, digamos, significar un problema mayor en caso de que puedas tener una no conformidad en alguno de ellos. Esa es, digamos, la aplicabilidad, que ahora lo vamos a ver precisamente con un ejemplo, cómo se aplica, cómo se desarrolla el análisis de Gantt. Vamos a abordar durante esta semana 3 también lo que corresponde a una herramienta muy conocida para muchos tal vez, pero que del campo de la gestión de proyectos es, para mí, pues lo digo desde la experiencia, de las más eficientes y las más económicas que hay. De hecho, para mí 5S, más allá de una filosofía de mejora continua, de desarrollo de proyectos, etc., yo lo he convertido más como en un estilo de vida y lo aplico en lo personal en muchos contextos que pues, más adelante les comentaré un poco. Y van a encontrar también un material relacionado con lo que es el proceso de codificación y documentación, o más bien codificación para efectos de estandarización y manejo documental en el manejo de proyectos. Luego, aquí en la parte de recursos complementarios van a encontrar una serie de videos que nos van a ayudar a ver, digamos, desde un enfoque un poco más práctico este tipo de herramientas, cómo se puede implementar, por ejemplo, 5S, y vamos a ver casos allí aplicados de implementación. De hecho, en la presentación también está, en el material que está arriba, yo voy desarrollando el tema, pero también voy colocando ejemplos de distintos puntos de vista o aplicaciones de cada uno de los pasos de la filosofía, que entre otras cosas ya no son 5, ahí van a encontrar que son 9 S. Hoy digamos, esa filosofía ha tenido una evolución interesante, y hoy se habla de 9 S, no de 5, aunque uno conoce la filosofía bajo esa denominación de 5 S. Van a encontrar también, digamos, ejemplos de implementación de la metodología. Van a encontrar un video también complementario sobre técnicas de priorización para tareas o para programación y control de tareas en proyectos. Cómo se hacen esas matrices, o cómo se pueden construir esas matrices de priorización, y un ejemplo también del modelo Kano desde la perspectiva de gestión de proyectos. Es bien interesante que ustedes puedan dedicarle un ratito para ver esos videos, porque nos ayudan como a... Mi recomendación pues es, primero, que ustedes vean las presentaciones, las complementen a parte de lo que vamos a hacer ahora, y luego de que vean las presentaciones, entonces ahí sí pasen a poder a hacer la revisión o digamos, el ejercicio de revisar los videos, que les van a ayudar a aterrizarlo mucho más. En la medida en que se tengan dudas, repito, ustedes tienen mi contacto, me pueden escribir en cualquier momento de la semana o por el chat de ayuda, y con mucho gusto, pues si hay alguna inquietud en algo, algún tema que pronto a la hora de ver las presentaciones o los videos no quede claro, o que tengan de pronto alguna inquietud, pues con mucho gusto me contactan y ahí lo vamos a revisar. Y bueno, y la actividad de aprendizaje que está allí es una aplicación práctica. Me van a confirmar lo que les voy digamos, lo que me comentó el profe Jesús. Él me comentaba que usted venía trabajando como con unos proyectos del semestre anterior, o sea, de los módulos que vienen trabajando el semestre anterior. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Perfecto. La idea es que, bueno, yo porque no sabía eso en la sesión anterior, si no lo hubiese puesto de esa forma, pero la idea ¿cuál es? Las actividades de aprendizaje que vamos a ir manejando semana a semana, vamos a tratar de hacerlas enfocadas a esos proyectos, para que no tengan ustedes que hacer otra cosa por fuera, sino que ustedes traen, digamos, digamos, un proceso de avance y de complementación en diferentes temas a medida que van avanzando los módulos en relación a ese proyecto. La actividad de aprendizaje que está para esta semana 3, que arranca el día de hoy y va a estar abierta hasta el próximo miércoles 1 de marzo. ¿En qué va a consistir? La idea es que ustedes pueden hacerlo de dos formas. O toman el proyecto con el que vienen trabajando, que me confirman otra cosa, ustedes lo vienen trabajando en grupo, ¿cierto? No todos. Listo. Ok, perfecto. Entonces, para efectos de no quiero cambiarles digamos, la forma como vienen trabajando, sino por el contrario facilitarlo.
Si ustedes vienen trabajando en grupos, lo pueden seguir trabajando en grupos las actividades que siguen, ¿vale? Si lo vienen trabajando individual, lo manejan individual. Eso ya lo dejo a decisión de ustedes. Por mi parte no hay ningún inconveniente si lo quieren trabajar. Pues le mencioné el tema porque la verdad lo desconocí ayer, antes de ayer, miércoles, no estaba descruzado con el tema de los días de carnaval de acá. Y bueno, para los que de pronto están en otras ciudades, ustedes supieron que esta semana estuvimos viernes, sábado, domingo, lunes y martes carnavales. En mi caso no, porque yo no estuve en el tema de las fiestas, me desconecté completamente más bien, pero por eso me puse al cable un poquito pensando que hoy es lunes y hoy es jueves, miércoles, perdón. La idea, como les decía, si ustedes vienen trabajando en grupos y con un proyecto ya avanzado, vamos a seguirlo trabajando de esa forma. Casi todas las actividades, para no decir que todas las que estoy proponiendo semana a semana, la idea es que sean aplicadas, ¿sí? Más que algo teórico, más, sino que ustedes puedan aplicar cosas que les puedan fortalecer ese proceso que vienen desarrollando con el proyecto. Entonces, en el caso de la semana 3, lo que ustedes van a realizar es, van a tomar el proyecto con el que ya venían. Si se les facilita con él, lo hacen con él. Si ustedes consideran que de pronto les queda más fácil hacerlo con algún espacio dentro de las actividades laborales de ustedes rutinarias, también lo pueden hacer. Ya ahí sí yo les doy la libertad para trabajarlo en cualquiera de los dos. Pero la idea básicamente en esta actividad es que ustedes hagan una aplicación práctica de cualquiera de esas tres herramientas. Es decir, yo me puedo ir por el lado de 5S, o me puedo ir por el lado de análisis de canon, o me puedo ir por el lado de documentación y codificación. Cualquiera de los tres que ustedes escojan está bien, porque la idea es coger una de esas herramientas de gestión y aplicarla en alguna de las fases en el desarrollo del proyecto, ¿vale? En donde ustedes vean que pueden, digamos, articular el uso de esta herramienta como apoyo a la gestión de calidad y de la gestión, sobre todo en el proceso de lo que es la fase de implementación y control. ¿Listo? Entonces, si lo vienen trabajando con el proyecto, fabuloso, lo pueden aplicar allí. Lo vamos a manejar a modo de trabajos. Si ustedes hacen su trabajo, su informe, lo cargan aquí por este mismo enlace, y voy a hacer lo mismo con las actividades que siguen, para hacerlo, digamos, de manera práctica y que ustedes puedan ir aplicando. No todas, porque obviamente yo no les voy a pedir que hagan las tres herramientas en un solo proyecto por tiempo y por todo lo demás. Ya ustedes escogen cuál creen, o si pueden de pronto hacer implementación de en una y la otra, ya, digamos, fabuloso, pero por lo menos con una que lo hagan, vamos bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer, digamos, un poco un recorrido con relación a estos tres materiales, estas tres herramientas. Son cuatro: análisis de canon, 5S, documentación y codificación, y priorización. El tema de priorización tiene que ver mucho con esta, por eso la estoy manejando, y sobre todo está en los dos videos complementarios. Bien, si ustedes recuerdan lo que vieron en su momento respecto al tema de enfoque al cliente, obviamente aplicando esto al campo de la gestión de proyectos, en enfoque al cliente, digamos, desde la perspectiva de Six Sigma, Lean Manufacturing o cualquier otra metodología de mejora continua que son aplicables obviamente a la gestión de proyectos, el análisis de canon es una herramienta muy poderosa porque te ayuda a identificar con claridad cuáles son esos críticos de satisfacción del cliente, que, repito, puede ser interno o externo. ¿Ustedes recuerdan qué significa eso de crítico de satisfacción del cliente? Cuando vieron el enfoque al cliente. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Cómo? Sí, claro que sí, claro que sí. Precisamente por eso estoy haciendo la pregunta, para no entrar así en seco en la herramienta, porque lo que vamos a ver es más aplicable. Pero lo que está antes de o detrás de esta herramienta tiene que ver precisamente con la conceptualización del enfoque al cliente. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Suele pasar mucho en nuestra vida laboral cotidiana, en la toma de decisiones en las empresas, en los procesos de gestión en términos generales, que nosotros queremos resolver, pues, digamos, las situaciones y problemáticas que se presentan del día a día
por un lado está lo que se te va presentando de momento, pero por otro lado también tienes como administrador, como gestor, toda una proyectiva en términos de el desarrollo de lo que es tu unidad de negocio o de la compañía en términos generales. En ocasiones sucede que tú te enfocas en la resolución de esos problemas que se van presentando diariamente y te vas olvidando de lo prioritario o de esa proyectiva estratégica. Muchas veces las decisiones que tomamos, sean para la resolución de problemas inmediatos o desde la perspectiva de prospectiva o de planificación estratégica, solemos tomar decisiones de inversión, de recursos, de desarrollo de proyectos, de lanzamiento de productos nuevos, de fortalecimiento o de cambios en los servicios que estamos, por poner diferentes ejemplos, basados en uno o en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer y somos fuertes. Entonces, como yo soy fuerte en la venta de calzado deportivo, me enfoco en eso sin tener en cuenta qué es lo que el mercado me está pidiendo realmente. Y eso por poner un ejemplo. O, por otro lado, en vez de pronto de apoyarme o irme por el lado de las fortalezas o las capacidades que tengo, pues simple y sencillamente voy lanzando o voy desarrollando ideas innovadoras que se me pueden ir presentando o que pueden ir surgiendo del trabajo en equipo o de las diferentes áreas de gestión, y eso está bien. En todas las organizaciones el tema de emprendimiento, de innovación, de creatividad, de propuestas de desarrollos nuevos, de investigación de mercados, etcétera, todo eso es importante y obviamente de eso depende mucho la competitividad de un negocio. El problema está en que en ocasiones tomamos esas decisiones basados en lo que nosotros creemos que para el cliente es importante y no nos preguntamos realmente desde la mirada del cliente si eso que yo estoy haciendo realmente genera un impacto fuerte, positivo, en términos de valor agregado, por un lado, o en términos de la manera en cómo el cliente ve nuestro producto o servicio o nuestra oferta comercial. Voy a ponerle un ejemplo para que me entiendan mucho mejor. Si usted consume café, para poner un ejemplo, y te acercas a, no sé, un Juan Valdez o cualquier negocio de estos y pides un cappuccino, yo estoy pidiendo un producto que tiene unas características mínimas de calidad que bajo la perspectiva del cliente, para mí como cliente, deben cumplirse sí o sí. Muchas veces uno no lo mira desde el punto de vista, pues yo como cliente lo veo desde el punto de vista de mis necesidades, pero esas necesidades que yo tengo para la empresa que me está ofreciendo el producto se terminan transformando en unas especificaciones de calidad. Ejemplo, a mí pues nadie se tomaría, creo yo, si tú pides un cappuccino o pides una sopa, por ejemplo, pues si ese producto me lo sirven frío, para mí se convierte en un rechazo automáticamente, porque se supone, ojo, lo mínimo esperado es que ese cappuccino o esa sopa que yo estoy recibiendo del restaurante sea caliente, por la característica natural del producto, ¿cierto? Si tú me lo sirves frío, ya automáticamente eso me genera a mí una no conformidad mayor, porque es una característica casi que obligada del producto, que en este caso la compañía no está cumpliendo. Esa característica en particular se le llama crítico de satisfacción. ¿Por qué? Porque si llega a ocurrir cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto que ponga en riesgo la calidad o el cumplimiento de ese parámetro desde la perspectiva del cliente, eso se transforma inmediatamente en una no conformidad mayor. Bien, y yo como cliente, pongámonos en ese escenario, ustedes están frente al mostrador, pagaron por el cappuccino, te lo sirven y te lo entregan frío, tú automáticamente lo devuelves. No creo que alguno de ustedes se lo lleve frío, digo yo acá, a menos que pues, haya algún caso, de pronto habrán casos muy particulares, pero en términos generales, repito, tú esperarías que sea un producto servido con una temperatura caliente en este caso. Ahora, ¿qué es caliente? Ya entramos entonces en una zona mucho más detallada, porque el decir que el cappuccino o la sopa debe servirse caliente, el término caliente depende del termostato natural de cada ser humano. ¿Sí? Hay personas que son más tolerantes a las altas temperaturas que otras, lo mismo al frío. Luego entonces, yo sé que el cappuccino debe servirse caliente, debo transformar esa necesidad del cliente o ese crítico de satisfacción, debo transformarlo en un parámetro de calidad que yo pueda medir y que pueda comparar. Ese parámetro de calidad se llama temperatura y yo debo determinar cuál es la temperatura ideal de preparación y de servicio de ese cappuccino para que el cliente lo acepte como un producto conforme.
¿vale? ¿Cuál es la temperatura? No tengo ni idea, pero la empresa debe, porque pues obviamente no he trabajado en ninguna de ellas, pero debe haber un parámetro establecido si queremos hacer las cosas, digamos, lo más estandarizado y normalizado posible. Debe haber un parámetro de calidad que me diga, mira, la temperatura ideal de servicio del cappuccino es, no sé, por decir cualquier locura, 30, 40 grados centígrados. Estoy diciendo aquí un número por lanzarlo simplemente. Si yo ese café lo sirvo por debajo de esa temperatura, ya automáticamente me estoy saliendo de mi propio parámetro de especificación, que se traduce automáticamente en una no conformidad de parte del cliente. Eso para el cliente es crítico. Otro ejemplo frente al mismo producto. Te sirvo el cappuccino caliente, pero resulta que el sabor del café es un sabor extraño, no sabe a cappuccino, sabe como cuando tú utilizas un producto que ya está vencido o que de pronto no le colocaste la cantidad suficiente, ¿cierto? Y entonces el sabor característico del café del cappuccino no lo tiene. La persona toma el producto, lo prueba y dice, epa, esto sabe raro, ven acá, cámbiamelo por favor. Pero ¿cómo así? No sabe a café, pruébalo. Entonces ahí pueden pasar muchísimas cosas. Como les dije, que el producto esté vencido, que no se utilizó la cantidad correcta, etcétera, etcétera. Pero ya yo estoy identificando a la luz del cliente que el tema del sabor del café, la temperatura, el color y el olor, por poner algunos ejemplos, son variables críticas que para el cliente no deben fallar jamás en la vida, porque si llegase a fallar una de ellas, automáticamente genera una no conformidad mayor y me pone a mí como sistema en aprietos de cómo resolver digamos, esa no conformidad. Que lo peor que podría pasar sería decirle, venga, se lo cambio, pero que no debe pasar, ¿vale? Eso es lo que es el crítico de satisfacción. Son esas variables que a la luz de lo esperado por parte del cliente se deben cumplir sí o sí. Ahora bien, hay otras variables, otras características, otros elementos del producto que entran a convertirse en variables deseadas o no, o que pueden terminar siendo más bien variables que generen una diferenciación en el producto, y ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ejemplo, si ese mismo cappuccino que yo te estoy sirviendo lo acompaño con unos snacks, unas galletas, unos pasabocas, no sé, bien chévere, bien presentadito y demás, pero no te lo estoy cobrando, sino que tú estás pagando por el cappuccino y yo te sirvo a ti el producto con toda esa combinación, automáticamente a ti como cliente eso te genera una percepción mayor. Tú dices, ven, estoy pagando por un cappuccino, pero tú me estás brindando estos y estos otros elementos adicionales que para mí generan una percepción muy positiva del producto. Tú estás generando algo que me está brindando, en el producto, algo que generaría una diferenciación y que haría que yo volviera por el producto, porque además de que me estás cumpliendo con lo mínimo esperado, tú me estás brindando algo más, que en este caso, para el efecto del cliente, por poner el ejemplo, pudiera generar un efecto muy positivo. Bien, como puede pasar, caso contrario, que yo incluya o haga una inversión en otra variable del producto o servicio que no genere ese impacto. Ejemplo, en el mismo café, si yo a ustedes les sirvo ese cappuccino, así como les acabo de mencionar, delicioso, buen aroma, buen sabor, buena temperatura, buena presentación, acompañado con un snack, etcétera, etcétera, y se lo sirvo, pues yo de esto que voy a decir ahora no sé mucho, pero por de pronto dar una idea, y yo les hago la preparación, el servicio, en una vajilla de porcelana italiana, súper costosa, súper fina, etcétera. Pues si se trata de, en mi caso, yo no es que sea experto en eso, pero realmente para mí, hablo por mí como cliente, el que tú me sirvas en el café que estoy comprando, en ese tipo de, digamos, de vajilla, no genera ninguna diferencia, porque para mí eso no es importante. Para mí, repito, de pronto puede haber algún cliente que sí diga, oh, claro que sí, me está sirviendo. Pero para mí, un producto que voy a consumir allí, que voy a devolverlo, no genera ninguna diferenciación realmente. El hecho de que tú me sirvas una vajilla finísima, a que la sirvas de pronto en una vajilla bien presentada, pero no necesariamente súper costosa. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que muchas veces tomamos decisiones de invertir recursos, tiempos, asignación de materiales, insumos, personas, etcétera, en el desarrollo de proyectos, en ciertas tareas o actividades que al final crees tú que te van a generar un impacto positivo muy diferenciador en términos de resultados del proyecto, pero que a la luz del cliente
no generan absolutamente en muchas ocasiones, es más, a veces el cliente ni siquiera percibe eso que tú crees que le estás dando como valor extra. Mientras que esos otros elementos que sí son críticos, ahí es donde tú tienes que poner toda la carne al asador y toda tu maquinaria para que eso no falle por ningún motivo, porque ahí sí te genera, pues, digamos, un efecto adverso a la hora de que falle desde el punto de vista de calidad, sea en el desarrollo de las actividades del proyecto o en el resultado final del mismo. Eso es lo que es, en términos así, haciéndoles un super resumen, esto del enfoque al cliente. Ahora bien, esto que tiene que ver con el análisis de carga y que tiene que ver con la gestión de proyectos. Tiene que ver porque en la medida en que yo sea capaz de identificar cuáles son esos elementos que a la luz del cliente, ¿sí?, en los zapatos y en la perspectiva del cliente son importantes, no a los míos, porque insisto, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que el cliente realmente está pensando. Esto es como en las relaciones interpersonales. Yo he visto y he vivido también casos de situaciones en las que uno termina discutiendo o en algún conflicto con su pareja, con un amigo, con un familiar, porque yo asumo cosas que realmente la otra persona no me está diciendo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando usted tiene discusiones por WhatsApp. En WhatsApp o en este contexto, digámoslo así, yo ahora mismo no lo estoy viendo la presentación, pero por WhatsApp yo puedo escribirte a ti 1000 cosas, pero tú no me estás viendo mis gestos, mi cara, mi expresión corporal, la forma como me expreso, como lo estoy diciendo. Tal vez yo te esté diciendo algo a modo jocoso y tú lo estás allá del otro lado del teléfono, del otro lado de la línea, lo estás percibiendo como un ataque, lo estás percibiendo como una burla, etc. Y ahí es donde vienen entonces los conflictos. No hay una sincronización entre el mensaje que yo quiero emitir versus el mensaje que el receptor está recibiendo. En el campo de la gestión de proyectos y en el campo de la calidad en términos generales pasa mucho eso. Una cosa es lo que yo percibo o lo que yo creo que le estoy brindando al mercado y al cliente en términos de calidad de mi producto, mi proceso o mi servicio, y otra cosa es lo que el cliente está viendo o cómo él lo está percibiendo. Entonces, muchas veces, repito, inviertes recursos, inviertes dinero, etcétera, en cosas que crees tú que van a ser útiles, pero que a la hora de verdad realmente no generan diferencia. Les voy a poner otro ejemplo que lo vi durante pandemia con una empresa de unos grandes amigos, no sé si ustedes la conocen, bueno, de pronto acá en la costa, en Medellín o en otras zonas del país, no sé qué tanto está, pero hay una marca aquí en la costa, sobre todo en Barranquilla, porque nació aquí, que se posicionó muchísimo antes de pandemia, que se llama Bendito Arroz. No sé si alguna vez ustedes la han escuchado. La marca Bendito Arroz o la empresa Bendito Arroz comercializa arroz con leche, un producto postre muy tradicional en la costa. El arroz con leche tradicional que yo conocí de mis abuelas, de mi madre, etc., es el típico arroz blanco con guapasa y hasta ahí. O sea, un producto muy típico, muy clásico. Esta empresa cogió ese concepto de producto y lo modificó a un punto en que es como cuando tú llegas a una heladería y encuentras, normalmente uno llega a una heladería y tú encuentras un mostrador lleno de opciones de sabores, ingredientes, toppings, etcétera, con los cuales tú puedes jugar y darle la personalización al tipo de helado que tú quieres consumir en ese momento. Eso mismo fue lo que hicieron ellos. Empezaron a jugar con los sabores. O sea, sacaron arroz con leche, que eso no es normal porque, repito, es un producto tradicional. Lo modificaron, lo adaptaron, jugaron con los sabores, jugaron con los toppings, etc. Y tuvieron o desarrollaron un modelo de negocio muy interesante, muy exitoso, al punto que tal vez de pronto, no sé si a alguno les suene, pero ellos participaron en Shark Tank Colombia antes de pandemia. Fueron uno de los ganadores de una de las versiones de Shark Tank, tuvieron inversión de dos de estos grandes monstruos que estaban allí, inversionistas. Esa empresa se pegó una disparada impresionante en tiempo récord, hasta antes de pandemia, al llegar al punto que transformaron su unidad de negocio y se convirtieron en una franquicia. Entonces cerraron todas las, te estoy hablando de los dueños, fundadores del negocio, cerraron los locales, se concentraron en la producción, en la diversificación y en la innovación, y empezaron a franquiciar. Y así empezaron
a crecer y a distribuirse en diferentes regiones del país. No sé si en otras zonas distintas a las que los compañeros que puedan estar acá pudo haber llegado o ustedes lo conozcan o lo hayan escuchado. El tema, y traigo a colación en la empresa, es porque ellos hicieron una innovación para que ustedes vean cómo funciona este tema de los críticos a veces cuando uno cree que está haciendo las cosas bien. En algún momento, eso creo que fue durante pandemia, quisieron hacer una innovación en los materiales, porque en el producto ellos han sido muy innovadores en los materiales, teniendo en cuenta que hay una ola a nivel mundial muy orientada hacia los temas medioambientales. Y ustedes saben que muchos de estos productos vienen presentados en materiales plásticos, vasos, cucharas plásticas, etc. Y obviamente por todo el tema del impacto medioambiental que eso tiene, pues ellos buscaron una manera de hacer atractivo su producto, cambiando la cuchara plástica tradicional pequeña para postre, la cambiaron y mandaron a hacer una especial diseñada en un cartón con unas características muy específicas para su producto. Fue una innovación porque obviamente tú estás cambiando, estás pasando o empiezas a vender la idea de que estás dejando de utilizar un material plástico que es contaminante, etcétera, etcétera, por uno más amigable con el medio ambiente, degradable, etcétera. Pero no tuvieron en cuenta que cartón así haga lo que quieras hacer, pues estamos hablando de un producto que si bien es cierto, es digamos medio sólido, etcétera, pero tiene un componente fuerte de humedad y de frío, y en la medida en que tú empiezas a consumirlo, llega un momento en que ya la cuchara empieza a perder su consistencia y llega un momento en que ya la cuchara se dobla sola y no sirve para el fin en que se estaba haciendo. Y ese mismo caso lo vi, Colgate lo hizo en algún momento. Me acuerdo que sacaron unos cepillos de cuerpo de bambú, cerdas de no sé qué cosa, sacaron, recuerdo, una crema negra que era de carbón activado, etc. Todo con un enfoque medioambiental, y no pegó. Realmente no tuvo el impacto que la empresa esperaba. ¿Y por qué no tuvo el impacto que la empresa esperaba? Porque resulta que si tú vas y le preguntas al cliente, ven, ¿qué diferencia haría para ti al momento de consumir un arroz con leche entre que yo te brinde una cuchara plástica y una de cartón especial hecho en material tal cosa, que es biodegradable, etcétera, etcétera? Pues para la mayoría, digamos, de los clientes en Colombia, en nuestro contexto latinoamericano, eso todavía no genera una diferenciación marcada y sustancial. Nosotros estamos haciendo un tránsito como cultura latinoamericana en ese tema ambiental. De pronto en otros países tal vez con mayor con un mayor arraigo del tema ambiental puede que haya funcionado, pero aquí todavía no hemos llegado a ese nivel. Entonces se hizo pensando en que, hombre, estoy vendiendo una idea de ambientalismo y demás, pero no tuvo el impacto esperado. A eso es a lo que me refiero. Muchas veces sacamos ese tipo de mejoras o hacemos ese tipo de inversiones y no genera el impacto que se espera. El análisis de Kano es una herramienta diseñada bajo la metodología de Lean Six Sigma y Lean Manufacturing, orientada precisamente a que tú seas capaz de, utilizando una herramienta cualitativa muy sencilla, ir al cliente directamente y poder corroborar cuáles son esos factores críticos de éxito o críticos de satisfacción, que se le llaman en la metodología, para efectos de poder saber realmente qué es lo que yo debo priorizar, qué debo garantizar que siempre se cumple, qué variables desde la perspectiva del cliente pudieran convertirse en un atractivo de valor agregado o de diferenciación a futuro. Es decir, porque no todo lo que yo creo que pueda hacer desde el punto de vista de innovación al cliente le interesa, como el caso de la vajilla que les comentaba ahorita. Probablemente habrá algunos que sí dirán, hombre, sí, vajilla fina, etcétera, pero la mayoría de las personas realmente a eso no le van a poner. Ese no va a ser un factor diferenciador, de yo ir a Juan Valdez o dejar de ir a Juan Valdez por ir a Starbucks o cualquier otro, por poner un ejemplo. Bien, entonces, esa es la aplicabilidad del famoso análisis de Kano. Es una herramienta diseñada por Noriaki Kano de la Universidad de Tokio, que trabaja básicamente con 4 categorías de variables o características. Cuando hablo de características me estoy refiriendo a especificaciones del producto o del servicio o del proceso en sí en la ejecución de un proyecto. Entonces la metodología establece cuatro grupos o 4 categorías. La primera le llaman debe estar, y hace referencia a aquellas variables, características o especificaciones del producto
en las cuales si ocurre una falla o no se da como debe, como el cliente espera, genera automáticamente una alta insatisfacción en el cliente. Ejemplo, el caso que les coloqué de la temperatura del capuchino o de la sopa. Si tú sirves una sopa fría, te la van a devolver inmediatamente, sea el cliente que sea, porque para el cliente esa sopa debe estar caliente, no fría. Bien. Caso contrario, si esa variable o característica del producto se acierta, o sea, cumple con, yo como empresa cumplo con esa especificación, pues entonces el cliente simplemente no lo percibe, no porque no le interese, sino porque para mí como cliente, es natural, es propio, es esperado que el café o que la sopa esté caliente. O sea, eso es lo mínimo que yo espero. Por tanto, si tú me la sirves caliente, eso no me va a generar a mí una altísima percepción, no me va a hacer feliz, no me va a hacer, digamos, que yo tenga una perspectiva altísima de que este es el mejor producto que he consumido simplemente porque esté caliente. Eso es lo mínimo que yo espero como cliente, ¿vale? Entonces, a esas características, variables o especificaciones se le llama debe estar. Una de las cosas que yo debo garantizar es que en el desarrollo del proyecto esas variables siempre se cumplan, y a esas variables yo tengo que enfocarle mis esfuerzos para evitar cualquier tipo de retraso, no conformidad o cualquier tipo de acción que genere, digamos, una inconsistencia desde el punto de vista de gestión de calidad. Bien, la segunda categoría dentro de la metodología le llaman variables unidireccionales. Unidireccional viene de una dirección, y a lo que se referencia básicamente es, si yo acierto en esa característica, variable o especificación, genera automáticamente una alta satisfacción o percepción por parte del cliente. Si yo no acierto, es decir, si fallo en eso, pues el cliente se molesta automáticamente. A diferencia del anterior, en el caso anterior, cuando yo fallo, la alarma se enciende, pero cuando yo acierto no pasa nada, el cliente no lo percibe. En esta, que es la 2, se dan los dos extremos. Si fallo, el cliente lo percibe y genera una alta insatisfacción. Si acierto, me va a generar una alta percepción por parte del cliente. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Bien. El tercero, o la tercera categoría, se le llama categoría de variables atractivas, y hacen referencia a aquellas en donde si yo logro acertar, genero un alto nivel de satisfacción. Pero si yo fallo, el cliente no se da cuenta o no lo percibe como algo importante. Ejemplo, te serví el mismo capuchino, el producto está muy bueno, pero se me olvidó, nada más te puse una servilleta y no dos, porque recibe aquí algo. Pues el cliente le da lo mismo si le pones 2, 3, 4, 5 servilletas, porque lo fácil es pedirla. Eso no va a generar, digamos, una característica que determine que el cliente regrese o que el cliente se vaya feliz o se vaya molesto. ¿Bien? Y la última categoría dentro de este modelo se le llama indiferente, y hace referencia a aquellas variables, características o especificaciones del producto, del proceso, del servicio, en donde pase lo que pase, acierte o falle, el cliente no se da cuenta, no lo percibe, no le da importancia a ello. Bien, la metodología entonces en ese sentido se trabaja de la siguiente manera. Esto se puede hacer a modo de matrices o tablas, o lo puedes hacer gráficamente. Yo voy a explicar las dos, obviamente para, digamos, un poco para modo ilustrativo, pero con que tú lo trabajes a nivel de matrices o tablas es suficiente, no necesariamente tienes que hacer gráficos de cada uno. Esto es más que todo a modo explicativo lo que voy a presentar ahora. Si ustedes se dan cuenta, en las 4 categorías se está trabajando en función de dos cosas: que el producto o servicio o esa variable de calidad del producto, servicio o proceso se cumpla o no se cumpla. Por eso ustedes ven aquí que en el eje X aparece en la parte izquierda o a mano izquierda no funciona o no se cumple, y a mano derecha funciona o se cumple. Hace referencia al cumplimiento o no de esa variable de calidad. En el eje Y de estas coordenadas tenemos cuál es el grado de satisfacción del cliente. Hacia arriba implicaría un cliente altamente satisfecho, hacia abajo un cliente insatisfecho. Entonces las variables funcionan las 4 categorías, funcionan de la siguiente manera. Debe estar implica que si el producto funciona bien, el cliente no, en términos de satisfacción, no genera un impacto mayor. Es casi común. Le da lo mismo porque, repito, él asume
yo asumo como cliente que eso debe cumplirse. Mientras que si no se cumple o no funciona, pues se genera una alta insatisfacción y me da más o menos una curva similar a esta. La variable unilateral, decíamos que es los dos extremos. Si se cumple, me genera una alta satisfacción. Si no se cumple, pues o no funciona, pues entonces me genera una alta insatisfacción y me da más o menos una gráfica similar a esta, a la línea verde. En el caso de las variables atractivas, pasa que si yo acierto, pues se genera una alta satisfacción, pero si no funciona, el cliente no lo percibe. Y la unilateral, o indiferente, perdón, indiferente implica que pase lo que pase con el cumplimiento de esa variable de calidad, pues el cliente le va a dar lo mismo desde el punto de vista de satisfacción. No hay, digamos, un efecto directo perceptible sobre la satisfacción de parte del cliente. De tal manera que cuando yo desarrollo un proyecto y quiero evaluar actividades, tareas críticas, etc., yo puedo aplicar este tipo de, o quiero evaluar resultados en torno a productos de ese proyecto, yo puedo aplicar esta herramienta fácilmente para ver o entender desde la perspectiva del cliente en qué yo me debo enfocar mis esfuerzos, qué es lo que más debo cuidar y dónde debo concentrar mis, digamos, sobre todo mis acciones desde el punto de vista de gestión y control, para garantizar que yo siempre pues logre, digamos, cumplir con esos parámetros de calidad. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿sí? Lo voy desarrollando paso a paso para que ustedes vean cómo se aplica la herramienta como tal. Y el ejemplo que voy a tomar básicamente es, ustedes han visto estos cilindros de oxígeno que utilizan en las clínicas, en los hospitales, o puede ser un cilindro de gas que todavía en ciertas regiones del país se siguen utilizando como medio para preparar los alimentos o para cocinar en ciertas viviendas en donde no hay todavía redes de gas natural, como en el caso de las ciudades principales. Cualquiera de los dos es viable, pues básicamente estamos hablando del mismo, casi el mismo producto, el recipiente en este caso. Entonces, yo establecí aquí a modo de ejemplo, o tomé 4 variables de calidad solamente. Uno tiene que ver con la cantidad de gas que contiene el cilindro, o si está completamente lleno, si lo queremos hablar en términos más simples. 2 tiene que ver con el precio, si yo te aplico más que con el precio, es con si te aplico o no algún tipo de descuento a la hora de comercializarlo. 3 tiene que ver con la presentación en términos de pintura del cilindro. Y la cuarta variable tiene que ver con el sello de garantía de la válvula del cilindro. 4 variables nada más. Obviamente, en la práctica uno toma la mayor cantidad posible, sobre todo las que tú consideres que son importantes para efectos de poder priorizar e identificar cuáles son las que, bueno, yo creo que son estas, pero el cliente me está diciendo que son estas otras, y entonces poder hacer ese ejercicio de manera adecuada. El proceso de la aplicación del análisis de Kano parte primero de que yo tengo que identificar cuáles son las variables de calidad con las cuales voy a trabajar. Aquí estoy tomando 4, pero repito, seguramente son más. Segundo, yo establezco o diseño una encuesta, un instrumento sencillo aplicable a un grupo de interés. Obviamente, clientes y usuarios del producto o servicio que estoy en este caso analizando, para efectos de evaluarlo, preguntarle qué pasaría con su percepción en el caso de que esas variables de calidad se cumplan o no. En el caso del ejemplo que les estoy mostrando aquí, se diseñó una encuesta aplicable a 15 clientes, 15 personas, a las cuales se le hicieron las siguientes preguntas. En relación a la cantidad del cilindro, se les preguntó, bueno, si el cilindro que yo le estoy entregando no está completamente lleno, no tiene la cantidad de gas que debería tener, ¿cómo se sentiría usted como cliente? En su totalidad, los 15 clientes comentaron o respondieron que se sentirían altamente insatisfechos, por eso ustedes ven el resultado. Aquí están los 3 puntos. Muy insatisfecho, un punto intermedio, que es el indiferente, o un punto hacia la derecha. Aquí lo estoy mirando desde el punto de vista de percepción, pero estamos hablando básicamente de eso. Es cómo se siente el cliente frente a el cumplimiento o no de esa variable, y estamos hablando de percepciones. Bien, si el cilindro está completamente lleno, que es la respuesta opuesta, yo le estoy planteando qué pasa si falla, qué pasa si acierto, a modo de 2 preguntas. En el caso de la falla, 15 de los clientes o la totalidad de los clientes manifestaron sentirse insatisfechos. Si el cilindro está completamente lleno, 13 de los 15 dijeron que les da igual
2 de ellos manifestaron sentirse altamente satisfechos. Y ahí tengo una primera variable. Si se dan cuenta de eso, son 4 variables en el ejemplo. A cada variable establezco 2 preguntas. ¿Qué pasa si acierto? ¿Qué pasa si fallo? Y aplico el instrumento a un grupo mínimo de interés o de clientes del proceso para efectos de identificar cuál es su percepción frente a esas variables de calidad que yo estoy planteando. La segunda variable que identificamos ahí o que planteamos ahí tiene que ver con el descuento. Entonces lo mismo, le pregunto al cliente, ven, si yo no te aplico un descuento en el precio del cilindro, ¿qué pasaría? Pues el mayor porcentaje dijeron o manifestaron sentirse indiferentes. Estamos hablando de descuento, no de precio. Mientras que 2 de ellos dijeron sentirse o manifestaron sentirse molestos. Si aplico el descuento, ¿qué pasaría? Entonces, 3 de ellos dijeron sentirse indiferentes, 12 de los clientes manifestaron sentir un alto grado de satisfacción en el caso de que yo te promueva o te brinde, digamos, un descuento sobre el valor del producto. Tercera variable, pintura. Estamos hablando de la característica externa, solamente tomé una, en el caso de la pintura, a modo de presentación, y es, ven, ¿qué pasaría si el cilindro no está bien pintado, no está bien presentado? Pues la mayoría dijeron o respondieron sentirse indiferentes, con un grupo más pequeño, en este caso 3 de 15, sentirse insatisfechos. De hecho, si uno le pone lógica al asunto ¿cómo es? Pues digamos tiene toda la lógica del mundo. En una clínica uno no se va a poner estando uno enfermo o con un familiar enfermo, uno no se va a poner a evaluar si el cilindro de gas que le están utilizando está bien pintado o no. Eso uno pues le es indiferente, digámoslo así. En el caso de una buena presentación, la mayoría de ellos manifestaron también sentirse indiferentes y uno solamente respondió sentirse altamente satisfecho. Cuarta variable, sello de garantía. Entonces, si los cilindros no traen el sello de garantía, muchos manifestaron sentirse molestos, o un grupo más pequeño indiferente, y si trae el sello de garantía, el resultado estuvo ahí más hacia, digamos, repartido entre indiferente y altamente satisfecho, tirando más hacia el segundo. Estos fueron los resultados, es decir, es como si yo cogiera, repito, defino las variables, ese es el procedimiento, defino las variables, diseño el instrumento, teniendo en cuenta que voy a plantear 2 preguntas: ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si acierta? Por cada variable. Lo aplico a un grupo de interés y tabulo la información así como la tenemos ahí. Con esa tabla que yo tengo ahí, con esa matriz que está ahí, es más que suficiente para yo determinar cuáles de esas variables realmente son críticas, cuáles de esas variables debo yo enfocar mayor esfuerzo para garantizar que se cumplan y cuáles de pronto no tanto. Y ahora vamos a ver. Esto que voy a hacer a modo gráfico es simplemente como complemento, más no es necesario hacerlo. O sea, el análisis de cada uno tú lo puedes hacer llegando hasta aquí. El paso siguiente sería analizar la tabla. Pero si tú quieres hacerlo gráficamente, entonces el paso sería más o menos hacer esto. Coges por cada pregunta y empiezas a graficar. Bueno, si la mayoría dijeron que si no funciona, me siento insatisfecho, eso va por aquí. El otro manifestaron en su gran mayoría indiferente, luego eso me daría una curva similar a esta y estamos hablando de una variable debe ser o debe estar. Significa que yo debo, esa es una de las prioritarias. Esas variables deben estar son de esas características, especificaciones o elementos de calidad de un producto, servicio o proceso en el desarrollo de un proyecto que yo sí o sí debo garantizar que se cumplan como debe ser. Yo no puedo permitirme fallas ahí, porque cualquier situación que me conduzca a una no conformidad, eso automáticamente me va a generar un efecto muy negativo en el desarrollo o en la percepción por parte del cliente, que es algo que yo debo cuidar, obviamente, como responsable de la gestión del proyecto. En el caso del descuento, los resultados nos marcaron, en su mayoría, si falla, indiferente, más o menos por aquí, y en su mayoría, si se cumple, satisfecho, eso nos da más o menos esta línea verde, que si lo llevamos a las diapositivas anteriores, hace referencia a las variables atractivas. Las variables atractivas prioritariamente son de esas características del producto en las cuales yo, un poco el paso lógico es, debo garantizar las que deben estar. Suponte que ustedes tienen 15 características de calidad de un producto. De esas 15, voy a decir un ejemplo, 5 de ellas
son prioritarias, debe estar. O sea, esas son las primeras que yo debo garantizar, que no ocurra ningún evento adverso y que todo se cumpla como debe ser. Después que yo tenga eso garantizado, yo me puedo enfocar en estas que están aquí. ¿Por qué? Porque es que estas variables atractivas, como su nombre lo indica, son aquellas en donde si yo hago un poquito más de esfuerzo y logro brindarle eso al cliente, me va a generar un alto porcentaje de satisfacción y por tanto hacen que el producto sea atractivo para el cliente, que genere una percepción de valor agregado y que por tanto el cliente me prefiera a mí por ese elemento adicional que le estoy brindando, pero garantizando, repito, que lo mínimo se debe cumplir. ¿Vale? Esa es como un poco la priorización en este caso. La pintura, para efectos del ejemplo, nos mostró que si no se cumplía, pues para la mayoría de ellos es indiferente, pero que si se cumple, más o menos aquí, pues también les da indiferente. Por eso les ponía el ejemplo. Pues las pocas veces que yo he estado en una clínica, y espero que se mantengan así, créanme que eso es de lo menos que yo me enfoco. Es el color, la característica, qué tan bonito está el cilindro, eso. Obviamente, pues tampoco te vas a ir al extremo de tener un cilindro ahí, oxidado, etcétera, porque eso ya también tiene unas implicaciones desde el punto de vista de salubridad, digamos, en el campo médico, obviamente. Pero digamos que no es algo que el cliente vaya a analizar de arrancada, eso pasa a un segundo plano, a menos que sea algo demasiado crítico, como les digo, que miércoles, un cilindro que ya se ve que está deteriorado, bueno, y ahí sí uno dice, como que bueno, pero ya son casos extremos, digamos así. En términos generales a los clientes pues les pareció indiferente el tema. Y esto se convierte en una variable indiferente. ¿Qué implica eso? Que yo no me voy a poner a hacer una mega inversión en comprar la mejor calidad de pintura, hacer un estudio de psicología para ver cuál es el color más adecuado para efectos psicológicos en el cliente, porque el cliente no le va a poner atención a eso. ¿Ves? Entonces eso es a lo que se refiere a esas variables indiferentes. Por más que yo haga, por más que yo invierta, por más que yo quiera de pronto priorizar esfuerzos en ese tipo de características de calidad, al final el cliente le va a dar igual, no lo va a valorar, no va a ser un elemento diferenciador a la hora de tomar una decisión de compra. Luego entonces, ¿para qué invierto y para qué me desgasto en eso? ¿Ves? Esa es la aplicabilidad en términos de priorización de esfuerzos en el desarrollo de proyectos a los cuales me lleva la aplicación de este tipo de herramientas desde el punto de vista de gestión de calidad. Y la última variable, que era el sello de garantía, pues en este caso las respuestas nos marcaron más o menos eso. No funciona, insatisfecho; si funciona, está más o menos intermedio. Eso me da, digamos, lo más parecido a una variable unidireccional. Entonces, repito, esta parte gráfica no es estrictamente necesario que yo deba hacerla. Basta con que yo me quede con esta matriz. Si yo desarrollo bien, identifico bien las variables de calidad, desarrollo bien el instrumento, que el instrumento realmente no es nada del otro mundo, es irte a, bueno, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si acierta? ¿Cómo se ve? ¿Qué efecto genera eso en términos de percepción y en términos de confiabilidad o parte del cliente final? Y aplico el instrumento, lo tabulo, y entonces al final lo que yo voy a hacer es, bueno, voy a identificar dentro de todo ese mundo de variables que yo logré incluir en el estudio, cuáles son esas variables de estar. Fíjense que aquí las tengo señaladas en colores. Esta, la 1, la primera, que es la de la cantidad, debe estar. La del descuento es atractiva, la de la pintura es indiferente, la del sello de garantía unidireccional, quiere decir que se debe cumplir sí o sí. Y entonces mi esquema de prioridades, ¿cuál va a ser? Garantizo primero lo que debe estar, luego aseguro las unidireccionales, porque las unidireccionales, recuerden que tienen el efecto opuesto. Si fallo, insatisfacción; si acierto, alta satisfacción. O sea que también son, en orden de prioridades, serían el segundo ítem, el segundo grupo de prioridades. El tercero son las variables atractivas. Y por último, las indiferentes, que realmente a esas yo no les voy a gastar esfuerzo. Entonces, si yo estoy gestionando o estoy administrando un proyecto, yo puedo hacer uso de este tipo de herramientas. Al final esto me va a permitir poder determinar dentro de las variables críticas, dentro de los procesos críticos del desarrollo de un proyecto, poder determinar en cuáles de ellos
es donde yo debo enfocar mis mayores esfuerzos para garantizar que se cumpla, porque deben estar o porque sean unidireccionales. Y después de que yo logre eso y establezca un sistema de calidad que me garantice que eso se está cumpliendo, entonces ahí sí yo me enfoco en lo atractivo. ¿Sí? No debe pasar o no debería pasar, aunque puede que suceda, pero no tendría lógica que yo me ponga a hacer un esfuerzo gigante y titánico en recursos, en tiempo, etcétera, en aquellas variables que yo sé que son atractivas para el cliente, pero que si yo ni siquiera he asegurado lo mínimo esperado, es decir, lo que debe estar y lo unidireccional desde el modelo Kaggle, ni siquiera lo he asegurado, no me he garantizado eso, pues entonces, por muy atractivo y por muy bonito que parezca, el cliente no me va a comprar. Repito, yo le puedo servir a él en la vajilla más bonita, te puedo colocar los snacks que tú quieras, y eso es atractivo, pero si el café sabe mal o tiene mala temperatura, automáticamente te lo devuelvo y me olvido del resto. Ya lo atractivo pasa a un segundo plano. Entonces, de esa forma yo puedo, repito, priorizar, establecer cuáles son esos elementos críticos de satisfacción del cliente, interno o externo, sobre los cuales yo debo enfocar mis esfuerzos en el desarrollo de un proyecto para garantizar que eso se cumpla sí o sí. ¿Ven? Esta herramienta de análisis de Kaggle, cuando tú la combinas, ustedes vieron, me imagino, herramientas como gráficos de Gantt o redes per CPM, me confirman si no, que esas se usan más que todo en las fases de planeación. Perfecto, esa es la mínima. Digamos que uno con gráfica de Gantt te despachas, haces una buena planeación, te sirve incluso como una herramienta de control también. Yo no la pongo dentro de la herramienta de control porque ya se da por entendido, aunque realmente, y siendo franco, en los procesos de formación, las gráficas de Gantt siempre se presentan como una herramienta de planeación, pero realmente la gráfica de Gantt sirve para dos cosas, como una herramienta de planeación y como una herramienta de control. Te sirve como una herramienta de planeación cuando tú estás en la fase de, digamos, de planificación de todas tus actividades, tareas, recursos, etc. Pero no debe quedar ahí. Cuando tú estás en la ejecución de un proyecto y usted coge el gráfico de Gantt y vamos a suponer que estás en el mes 3, semana 8 o semana 7 del proyecto, y usted se va a la gráfica de Gantt, la semana 7 donde debo estar, esta semana se supone que yo debo haber cumplido esto, debo ir en esta etapa, y voy a lo real y ven acá por dónde vamos, no coincide. Entonces ahí es donde esto se convierte en una herramienta de control. Si yo la hago como herramienta de planeación y me olvido de ella, créanme que estoy subutilizando la herramienta, que estoy sacando casi un 30% del provecho que ella me brinda. Realmente la gráfica de Gantt se vuelve provechosa si tú lo utilizas como herramienta de planeación y como herramienta de control. Semanalmente, esto lo hablo desde la experiencia, cada vez que a mí me toca dirigir y gestionar un proyecto, para mí la gráfica de Gantt y la red per CPM y el análisis de Kaggle se convierten en 3 herramientas de control durante toda la fase de ejecución del proyecto. Por lo menos una vez a la semana tengo por costumbre reunirme con mi equipo de trabajo, vamos a ver cómo estamos en términos de ejecución, aquí está el gráfico de Gantt, esto fue lo que planificamos, cómo vamos, qué ha pasado, qué inconvenientes hemos tenido, en qué nos hemos caído, y si hay alguna de esas variables que es crítica, pues resolverla enseguida. Porque el problema es que cuando tú no llevas la trazabilidad y el panorama de ejecución del proyecto sobre la base de los críticos que tú tienes de satisfacción, no sucede que cuando ya yo quiero reaccionar, ya es tarde. Y vienen entonces los retrasos en términos de tiempo, vienen los problemas de incumplimiento, de insatisfacción, de no cumplimiento de parámetros de calidad y todos los efectos que eso tiene desde el punto de vista de tiempos, satisfacción y costos. La semana pasada les insistí mucho en eso. Digamos que la importancia de todas estas herramientas que estamos viendo de gestión y de calidad y de riesgo, que es el que viene también, pues radican precisamente en ayudarnos a evitar que esas situaciones adversas sucedan y a poder, digamos, llevar un control sobre la ejecución del proyecto, porque cualquier cosa que ocurre en el desarrollo de un proyecto que está fuera de lo planificado se termina traduciendo en dos cosas: incumplimiento en términos de tiempo y sobrecostos en el proyecto. Y la segunda, sobre todo, es la más peligrosa, porque cuando tú empiezas a generar esos sobrecostos, terminas comiéndote el margen de utilidad del proyecto e incluso en muchos casos trabajando a pérdida. Por esa misma razón muchas constructoras se han ido
a insuficiencia financiera en muchas ocasiones. Cuando sacan unos proyectos no logran venderlos, no llegan al punto de equilibrio, y entonces el problema está para aquellos que invirtieron, cómo responden. Y bueno, hay casos en el mundo, digamos, de la vida cotidiana, que se prestan mucho para ese tipo de análisis. Bien, ¿qué invitación? Bueno, esto es un ejercicio que no necesariamente tienen que hacerlo, pero frente a la actividad que está planteada en el aula, lo pueden trabajar con este si ustedes quieren, o lo pueden trabajar con el proyecto que ustedes decidan. Este que les estoy poniendo aquí como modo de actividad, digamos, de aplicación es: supongan que ustedes van a comprar un vehículo, tienen el dinero. Bueno, ahora mismo ustedes saben que los vehículos 0 kilómetros están carísimos, los usados también. Ahora mismo ese es un mercado, bueno, opinión personal, ¿no? Respeto si alguien piensa distinto, pero para mí no es el momento más propicio y más adecuado para cambiar o invertir en vehículos, porque el mercado en este momento no está muy bien, que digamos, los precios están altísimos. Por ahí, no sé dónde fue que lo leí o lo vi, que bueno, hay una tendencia mundial entre finales de este año y el año que viene a que empiecen a bajar los precios de vehículos a nivel mundial, y obviamente pues en el mercado colombiano se esperaría que también baje, pues porque digamos que el tema de la inflación, de esa disparada de precios, no es solamente por variables locales o nacionales, sino que hay muchas variables fuera o no manejables por parte nuestra, que han hecho que el precio en el mercado se dispare. Pero bueno, suponga, caso hipotético, que usted tiene la plática para invertir en un vehículo nuevo. ¿Cuál es la idea en la aplicación de esto que estoy proponiendo aquí en Canva? Si tú vas a comprar el vehículo, identifica cuáles son esas variables que para ti son importantes a la hora de comprar un vehículo. Ejemplo, alguien me puede decir, que el consumo de combustible, que sea un vehículo económico. Ok, esa puede ser una primera variable. La segunda, la seguridad. Alguien me puede decir que la estética. El otro me puede decir el rendimiento del motor. El otro puede decirme, ¿qué será? No sé, qué se les ocurre a ustedes. El espacio del baúl, el espacio interno, si es automático o mecánico, el precio, la posibilidad de acceder a repuestos con facilidad. Ustedes saben que hay marcas y vehículos que si se te daña cualquier cosita te toca esperar a que lo traigan del concesionario de otro país, y eso obviamente hasta eso le toca uno analizar. En fin, tú puedes, eso dependerá de cada cliente, digámoslo así, porque obviamente las decisiones de compra en términos de vehículo dependen de muchas variables. Le estoy poniendo algunas de las genéricas, ¿cierto? Pero probablemente, si me preguntan a mí, ya yo hoy no compraría un vehículo coupé, no compraría un vehículo deportivo, porque ya yo tengo familia, ya mis prioridades cambiaron, etc. De pronto para una persona que está soltera sí le llama más la atención eso. Esto como por ponerles un ejemplo. ¿Cuál es la idea con lo que les propongo en esa actividad? ¿Alguien iba a preguntar algo? Listo, Jairo, adelante. Por eso les estaba planteando. Lo pueden hacer, la aplicación, ya ustedes deciden, pueden tomar del ejemplo que les estoy planteando ahí, pueden tomar el del proyecto en el que van trabajando, no necesariamente tiene que ser caro. Yo les estoy explicando porque de los tres es el único que yo sé que probablemente no lo hayan escuchado, o sea de pronto un poquito más complicado entenderlo de primera plana. 5S es una metodología muy conocida que sé que no les va a generar dificultad. Documentación y codificación tampoco. El tema de priorización tiene que ver mucho con esto que acabo de explicar, así que ya les va a quedar muy fácil hacerlo. Por eso me enfoqué en esta en particular, porque sé que de las tres es la única donde de pronto, si suelto así de sopetón o lo pongo ustedes a trabajar con el material, puede que en algún momento queden miércoles, esto como es, esto que está aquí. Entonces, por eso me enfoqué en este en particular. Pero ustedes pueden trabajar en cualquiera de los cuatro. Es decir, si tú manejas 5S, 5S es una metodología muy sencilla, muy fácil de aplicar en nuestra vida cotidiana, en lo laboral, en el desarrollo de proyectos. Usted puede tomar esa, puede tomar puede tomar cualquiera de las herramientas que están ahí a modo de aplicación.
En el caso si deciden tomar Canon, lo pueden hacer con el proyecto que ustedes vienen trabajando o con el que les estoy proponiendo a ustedes ahí en la presentación, que es ese caso hipotético de un vehículo. ¿Cuál es mi sugerencia? Si van a trabajar con el vehículo, piensen como clientes cuáles serían esos elementos que yo tendría en cuenta a la hora de comprar un vehículo. Ahí puse varios a modo de lluvia de ideas, pero seguramente van a salir más. Hagan un listado por lo menos de 10, si pueden meter más mejor, y diseñense una encuestica muy sencilla, la pueden hacer por un formulario de Google, por ejemplo. Diseñan el formulario, se lo mandan a personas conocidas que se lo respondan ahí mismo y les dé la tabla. Ya con eso, con la tabla de respuesta, ustedes arman la matriz que está ahí. Y el ejercicio es, bueno, ya tengo los resultados, cuáles son, a la luz de esa muestra de mercado que estoy tomando hipotética, de esas 10-15 variables que yo identifiqué, cuáles son las que realmente son críticas. Porque voy a poner un ejemplo, obviamente esto es un caso hipotético, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero yo esperaría, por ejemplo, que si yo incluyo la variable de rendimiento del vehículo, entendiendo por rendimiento la distancia recorrida versus el combustible que consume el vehículo, sea alto, para mí esa es una variable que muy seguramente va a ser atractiva para gran cantidad de personas a la hora de decidir por un vehículo. Mientras que tal vez la estética, estoy diciendo, tal vez la estética pueda que pase a un segundo plano. De pronto no sé, no estoy aquí lanzando simplemente hipótesis. Precisamente la idea de aplicar el Canon es para saber, dime tú, cliente, tú que eres el que compras el vehículo, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son tus prioridades realmente para que en efecto de eso? Voy a ponerles el caso hipotético del por qué estoy tomando el ejemplo del vehículo. Supónganse que ustedes van a trabajan para una empresa del sector automotriz y tienen el proyecto de lanzar una línea nueva de vehículos, una referencia nueva de vehículos. En esa línea nueva de vehículos, de acuerdo al segmento de mercado que yo voy a atender, yo puedo aplicar facilito esto para saber, frente al diseño y desarrollo del proyecto que me va a conducir a ese modelo de vehículo, cuáles son las variables críticas que yo debo tener en cuenta y cuáles pasan a un segundo plano y tal vez no me vaya a enfocar yo a hacer una mega inversión en, por ejemplo, meterle, no sé, timón en cuerda. De pronto eso al mercado al que yo voy a atender, eso pasa a un plano secundario y le es indiferente. Pero si yo les pongo un baúl espacioso, entonces ahí sí genera una variable crítica o una oportunidad muy importante para la hora de diseñar o de desarrollar ese proyecto que me conduzca a esa nueva línea de vehículos. Esa es una aplicación muy digamos, práctica de cómo puedo utilizar yo Canon en las fases de planeación y desarrollo de un proyecto. ¿Vale? Entonces, repito, lo pueden tomar con del vehículo o lo pueden hacer con el proyecto que ustedes vienen trabajando, como quieran, no hay ningún inconveniente. Y no necesariamente tienen que ser Canon, puede ser 5S, puede ser documentación, el que ustedes elijan de esas 3 herramientas que están ahí planteadas. ¿Vale? ¿Está clara la idea para todos? Listo, Jairo. María Polina, ¿todo claro? Grey, Lauren, Marcela, ¿todo de acuerdo? ¿Todo claro? De todos modos, perfecto. Listo. De todas maneras, repito, si en el transcurso de esta semana, como ustedes estén haciendo la actividad, si de pronto tienen inquietudes, dudas, etcétera, me escriben y con mucho gusto la revisamos. A los que de pronto no lo tienen, ya les voy a pasar aquí mi número por el chat de la sesión, para que lo tengan de pronto los que no lo tienen. Cualquier cosita, me escriben directamente, que es más fácil, y revisamos si tienen alguna inquietud, alguna duda a la hora de hacer la aplicación o la implementación como tal. Bien, entonces esa sería, digamos, estoy dividiendo realmente, de hecho, las actividades en 2 fases. La próxima semana vamos a ver 3 herramientas más. Vamos a ver Pocayoke, vamos a ver bueno, se me escapa y las herramientas de control, porque aquí estamos viendo más las de gestión. Vamos a ver Pocayoke, gestión visual y de unas herramientas de control complementarias para ya entrar en el componente de gestión de riesgos. Bien, dudas, inquietudes hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Cómo se han sentido?
para mí es importante si hay de pronto algo que no se entienda, algo que debamos mejorar. Ya tengo claro el tema de la grabación, que es uno de los puntos de mejora que debo resolver de aquí a mañana, pero cualquier repito, observación o inquietud que tengan, me cuentan y vamos a ir reformulando y replanteando sobre la marcha. Lo importante es que todos pues, podamos manejar los materiales sin inconveniente y que cualquier duda, repito, que tengan, pues se comuniquen conmigo enseguida y vamos, yo les voy acompañando en lo que se requiera, ¿vale? Por último, recuerden, por si acaso de pronto alguno llegó un poquito tarde, en la semana 3 están las presentaciones, los materiales de desarrollo propio de las 3 herramientas. Van a encontrar unos recursos complementarios que son grabaciones, videos, perdón, de aplicaciones de los temas, tanto de Kano, 5S, priorización y demás. Y aquí en actividades de aprendizaje van a encontrar el enlace de la actividad que van a desarrollar, que va a estar abierta hasta el próximo miércoles. Ahorita apenas termine, subo el video de la grabación y les coloco aquí enseguida el enlace de la grabación de la sesión de hoy, por si de pronto lo necesitan o quieren recordar algo. Ahí va a estar siempre disponible en este ítem de actividades de aprendizaje. Y bueno, para las compañeras que han ido ingresando hasta ahora, yo sé que yo les coloqué fecha de entrega de miércoles a miércoles. Si al momento en que lo vayan a cargar no está habilitado algo, me avisan, me escriben y yo se los habilito. En el caso de María Paulina, bueno, ya te di las indicaciones cómo vamos a trabajar por ahora, me lo mandas por correo, apenas te habiliten, entonces lo subes para que queden ahí simplemente como la evidencia de que cargaste todo, pero por lo pronto pues me las puedes ir enviando a correo y si te falta algún material o algo que no puedas descargar me dices y yo te lo mando a ti aparte por correo, ¿vale? Bueno, jóvenes, me place, a ver. Ah, es Andrea, mentira, fue la que me escribió con eso, sí, tienes razón, vale, gracias. De todas maneras, ya le escribo entonces ya para que sepa que también está ahí y porque yo quedé en mandarle parte del material por aparte. Bien, muchachos, me place muchísimo haber compartido este espacio con ustedes el día de hoy. Quedo pendiente de cualquier inquietud que tengan durante el transcurso de la semana con la actividad. Y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, ¿vale? Bueno, a ustedes.